eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia. Acontecimientos y eventos están ocurriendo todos los días en el mundo donde vivimos, y ustedes y nosotros estamos escuchando, viendo, sintiendo situaciones que no estaban dentro de lo que originalmente Dios quiso para este mundo, y sin embargo esta generación estamos viviendo en carne propia situaciones que son alarmantes y que muchas veces no encontramos explicaciones. Pero gracias al Señor tenemos una guía infalible, un documento de origen divino que nos advierte no solo de lo que estamos viendo en el presente, sino de lo que está por venir en el futuro. Y aquí en el Remanente Adventista nos sentimos motivados, con muchos deseos y ganas de poder servirle a usted y poder usar esta guía espiritual, este documento santo que fue dejado para toda la humanidad, para que podamos tener, a pesar de tener seguridad en nuestro tiempo actual y sobre todo en los asuntos futuros. Y mencionar que hay algo que también nos está preocupando, que ya estamos viviendo con un tiempo tan apresurado de que ya usted es, podríamos decir, víctima de las circunstancias o de las horas del reloj, o de un horario de una empresa, de una institución. O sea, su vida está en manos de un sistema que ya está tomando el libre albedrío, la vida que el ser humano tenía para tener libertad. Estamos viviendo en un tiempo donde el tiempo no alcanza, y lo más preocupante, muchos de nosotros podríamos decir en qué momento se nos fue la vida o se nos está yendo la vida. Por lo tanto, quisiéramos desearles desde esta emisora Radio Costa Rica y de Canal 19 una bendición espiritual, material para usted, para su familia, para que juntos podamos abordar y seguir insistiendo para poder recibir y conocer las noticias que el cielo dejó plasmadas en este libro santo, para poder estar apercibidos y vivir de acuerdo al plan de Dios, para que cuando las situaciones que mencioné, eventos y acontecimientos que están sucediendo, usted pueda ser guardado por Dios y su familia también. Y también esto es para todos los seres humanos, pero lamentablemente no todos queremos atender. La Biblia es el gran libro de texto de Dios para el hombre. Es la lámpara que Él pone a nuestros pies y la luz divina en nuestra senda. En este mundo de pecado no puede, escuche muy importante esto, no puede, por lo tanto, sobreestimarse el valor del estudio de la Biblia. Considerad solamente desde el punto de vista literario, la Biblia es sobresaliente. Su estilo pulido y castizo, sus hermosas e impresionantes imágenes, sus interesantes y bien presentados relatos, su lenguaje digno y de temas elevados, todo lo hace digna de una lectura universal y un cuidadoso estudio. Como poder educativo, la Biblia no tiene igual. Nada amplía la visión, fortalece la mente, eleva los pensamientos y ennoblece los afectos como el estudio de las sublimes y estupendas verdades de la revelación. El conocimiento de sus principios es una preparación para toda vocación. En la medida en que se estudien y reciben sus enseñanzas, ella imparte fortaleza de carácter, nobles ambiciones, agudeza de percepción y sano juicio. De todos los libros que se hayan escrito, ninguno contiene lecciones tan instructivas, preceptos tan puros o promesas tan grandes como la Biblia, la palabra de Dios. Agradecemos por este libro y también aquí, repito, desde Radio Costa Rica agradecemos su sintonía y que ustedes y nosotros podamos seguir estudiando el contenido de este libro. Porque como estamos leyendo en este pensamiento tan hermoso escrito, es un libro que no tiene rival y es muy educativo. Recordamos, estamos en Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 9:30 AM, no FM, 9:30 AM. Estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Radio Costa Rica tiene señal para el mundo, www.radiocr.net,
barra inclinada Radio Costa Rica. El teléfono de Radio Costa Rica es el 905-2-930-930, repito, Radio Costa Rica 930 AM, teléfono en cabina para que usted nos pueda llamar el 905-2-930-930. La repetición de estos programas usted puede verlas de 7 a 10 de la noche en Canal 19 en UHF. Si usted en su televisor tiene cable, tiene que quitar el cable y poner una antenita de conejo y ahí usted puede encontrar Canal 19. Si no aparece en el dial Canal 19, en mi caso yo tengo que buscarlo en el Canal 70, en el dial. Y ahí todos los días de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche, hay una programación muy interesante con temas bastante importantes en todas las áreas para que usted pueda vernos en Canal 19. Recordarles también que nosotros tenemos en YouTube con el nombre El Remanente Adventista CR. En YouTube, El Remanente Adventista CR, usted puede encontrar ahí en Facebook todo tipo de temas elaborados por nuestros hermanos, tanto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, donde cada hermano que estamos trabajando en este ministerio tratamos de tener una calidad de temas equilibrados para que usted se pueda nutrir espiritualmente en todas las áreas necesarias e importantes, no solo materiales, espirituales, sino también para el diario vivir en todo lo que está en torno del planeta. Por eso le invitamos para que revise en nuestras redes sociales la cantidad de temas con los nombres, si usted pueda estar en Facebook, también siendo parte de este ministerio. Y agradecemos a toda la gente que está en contacto con nosotros, y de hecho que puedo decirle que ya a un servidor pues me han llamado ya hasta de países fuera de Costa Rica, porque en estas redes sociales están viendo y están apoyando este ministerio. Y gracias a todos los hermanos en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, hasta en Alemania, Perú, que nos han llamado por estar en sintonía y estar en redes sociales viendo la programación de El Remanente Adventista. También tenemos un número de teléfono que es el 8314-7619. Ahí el hermano Carlos les podrá atender las 24 horas del día, salvo cuando él pues duerme, ¿verdad? Hay veces que tiene un horario variado el hermano, tiene esa bendición. Usted puede llamarlo y usted lo localiza porque generalmente atiende el teléfono a cualquier hora del día, al 8314-7619 para pedidos de oración. Usted puede llamar. También quisiera motivarles porque hay una preocupación que tenemos aquí en este ministerio. Hay mucha gente, hermano y hermano, que no está yendo a ninguna iglesia. Y hay mucha gente que más bien le está vendiendo a la idea de que deben de quedarse en la casa, ahí. Está bien cuando hay enfermedad o no se puede ir a una iglesia. Pero la Biblia establece, toda la Biblia establece, no hay ningún versículo en la Biblia que a usted le dé permiso para no ir a la iglesia. Si usted me encuentra un versículo, yo creería que no hay que dejar ir a la iglesia, porque la iglesia es donde nos educamos, fue establecido por Dios. Entonces tenga mucho cuidado con las personas que no lo motivan a que no asista a una iglesia, porque Dios dejó esto. Nosotros, la iglesia La Verdad Presente, estamos en Coronado, de la Bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Oeste, en el complejo Las Huacas, ahí dentro de un gimnasio grande, al fondo estamos. Mi número de teléfono es el 88-54-54-64, Alfredo Garita, para servirle. Estamos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana, con temas importantes, y también al mediodía le invitamos a un delicioso almuerzo vegetariano. Todo esto, hermano y hermano, amiga y amiga, sin ningún compromiso. Venga y escuche, comparta con nosotros los temas importantes para este tiempo. También los sábados pasamos a través de las redes sociales y de los ministerios que hay en YouTube, en Facebook, en todo eso. Nuestros cultos se pasan en vivo para que usted pueda verlo también en las redes sociales. También quisiéramos recordarle que la iglesia de San Francisco de los Ríos, que está en la iglesia católica, se encuentra al oeste, costado sur del parque, hay unos portones azules en la segunda planta. También todos los sábados se reúne a partir de las 9 de la mañana. Esta iglesia adventista del séptimo día, con el nombre El Juicio Final, Escuela Profética, tiene un número de teléfono que es el 86-43-9539. Repito, 86-43-9539 para que nos llame y nos pueda acompañar todos los sábados también y podamos pasar un hermoso y lindo sábado adorando al Señor. De hecho, que les recuerdo que el sábado, porque el sábado es el día establecido por Dios en la Biblia.
El domingo no es el día de reposo ni el día de orar a Dios. Recordemos, y lo hemos dicho, que eso es un día cambiado por la institución, por la Iglesia Católica, Apostólica Romana, sin fundamento bíblico. Sobre eso hemos elaborado ya muchos temas. Usted puede adquirir esa información buscando en redes sociales. Le invitamos para que se congregue y para que lleve a sus hijos, a su cónyuge, a la casa del Señor. Muy bien, vamos entonces, como siempre acostumbramos, a pedirle a Dios que nos ayude para que lo que digamos aquí venga directamente desde la eternidad, desde el cielo, para que únicamente nosotros podamos compartir ya lo que Jesucristo, a través de su palabra, dejó para la humanidad. Donde usted esté, si es posible, nos acompaña en esta oración. Oremos. Padre Santo, gracias por habernos enseñado que nunca se debe abrir la Biblia sin orar, Padre Celestial. Por lo tanto, en esta hora queremos darte gracias por ser nuestro Padre, porque permitiste allá en eternidad el plan divino para que su Hijo viniera a este mundo y en Él podamos tener la esperanza de la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por su amor infinito y porque nos amaste de tal manera que nos diste a tu Hijo amado, dice el apóstol Juan en el capítulo 3 del Evangelio, el versículo 16. Nosotros en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de nuevamente compartir con nuestros queridos hermanos y amigos, televidentes y oyentes, Señor, las enseñanzas de origen divino que están en este libro sagrado, la Biblia. La Biblia, hemos dicho, es la palabra de Dios, es tu palabra. Por lo tanto, tenemos que dar el valor y apreciar este libro con el peso divino de saber que es la voz tuya directamente a la conciencia de cada ser humano. Por lo tanto, pedimos, Señor, que al abrir este libro puedas dirigirnos, que la presencia de los seres celestiales, especialmente Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, Señor, pueda utilizarnos como has usado en el pasado, hoy en el presente y en el futuro, a todos aquellos que en diferentes partes del mundo, Señor, se han dedicado al ministerio de la predicación del Evangelio. En forma especial, rogamos que bendigas estos medios de comunicación, a Radio Costa Rica, a Canal 19, a los que operan en cabina, el hermano Andy, el hermano Jonathan, Señor, a nuestro hermano Dylan, a Daniel, a Giovanni, a todos los que trabajan no solo aquí en Costa Rica, sino, repito, en cualquier parte del mundo. Gracias, Señor, porque todavía tenemos espacio y libertad religiosa y queremos, Señor, sobre todo predicar para que Jesucristo pueda regresar por segunda vez a la tierra. En tus manos nos depositamos y sé con cada televidente y oyente y que conforme a tu voluntad, Señor, puedas ayudarnos para que podamos alcanzar la idoneidad para que cuando esto llegue a su final podamos encontrarnos en el reino de los cielos. Gracias, Padre, porque es promesa de su palabra y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amadísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, estamos, hermanos y hermanas, en una época, en un tiempo que tal vez en otras épocas de otras generaciones se ha dado, pero aquí en mi mano, por ejemplo, tengo yo una documentación, por ejemplo, de un afiche que regaló una farmacia, estuvo dando, donde ofrecen servicios con personal altamente calificado sobre asuntos farmacéuticos, sobre inyectables, toma de presión, campañas de vacunación, ferias de salud, medicina general, consultorio médico, y etcétera, etcétera, etcétera. Tengo en mis manos plan de 5 días para fumar, información, documento que vieron sobre asuntos del colesterol, y podría mencionar que estamos viviendo en una época donde hay cualquier cantidad de ramas y de sistemas que en buen sentido se han dado para ayudar al ser humano que en este tiempo se ha llenado de enfermedades y dificultades en el área de la salud, en el aspecto físico de la persona. Y de hecho, déjeme decirle que para muchas empresas, y el hermano Freddy, que ha estado los miércoles en el pasado en sus temas, nos habló de lo que son todo lo que son medicinas, pastillas, que se ha hecho un negocio multimillonario. En este tiempo, el asunto de la salud se ha vuelto no solo un negocio, pero no nos interesa irnos en eso, porque, bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Y en buena hora, porque hay cosas que han sido buenas para
para salvar vidas de seres humanos, gracias por hospitales, por psiquiátricos y muchos lugares que no estaban dentro del plan de Dios, pero están tratando de colaborar para que la salud del ser humano se mantenga. Sin embargo, también hay medicina natural, hay acupuntura, hay gente que averigua la salud de los seres humanos revisando orillas del ojo y muchas cosas más. Hay hechiceros, de todo hay, para que el ser humano recupere la salud. Sin embargo, nos preocupa a nosotros esta área tan importante, la salud del ser humano, porque la palabra de Dios, cuando se estudia, Jesucristo no pasó por alto lo que el ser humano iba a enfrentar, y especialmente en esta época, el asunto de la enfermedad. Y no estaba dentro del plan de Dios que esto ocurriera, no estaba. Dios nunca quiso que el ser humano estuviera enfermo, porque lo hizo a imagen y semejanza de Él. Pero sin embargo, estamos viviendo en un mundo y en una época donde lamentablemente la enfermedad ha alcanzado un poder en el planeta, donde ya hay muchas males, contagios y todos, que ya casi no están al alcance de poder salvar a un ser humano cuando cae en alguna enfermedad, especialmente que no se le ha encontrado cura, sino que lo que hacen es irla sosteniendo hasta que finalmente la persona va a la sepultura. Y los que hemos experimentado esto en nuestros hogares, en nuestros seres queridos, sabemos de lo que estamos hablando y de lo que estamos viendo. Mucha gente lo ve como algo normal, algo que tiene que pasar, y déjeme decirle que eso no es lo que Dios quiere en temas ante usted. Estamos diciendo, no es ese dicho que hay de algo hay que morirse, no somos eternos. Esos son dichos y frases que han vendido hombres y mujeres, líderes, para que usted esto lo vea normal. No, déjeme decirle, esta frase es muy importante para mí. Dios no quiere quitar un ser amado, un papá, una mamá, un hijo, un abuelo, que es tan importante para los nietos, arrancarlo dentro del hogar por una enfermedad que lo lleva a la sepultura, más si es joven. El plan original de Dios era que el ser humano pudiera mantenerse sano y que viviese muchos años, y se lo resumo así, porque esto tuve que aprenderlo también. Dios quiere que el ser humano muera de viejo y no de enfermo. Repito, Dios desea que el ser humano muera de viejo y no de enfermo. Lamentablemente la mayoría de seres humanos están muriendo de enfermedades. Ahora en este tiempo, pues ahora están los accidentes y las muertes violentas, lamentablemente. Sin embargo, hay muchísimas personas que les preocupa de qué van a morir. ¿De qué van a morir? Entonces, el área de la salud ha sido un descuido, no solo en el área física normal de la humanidad, casi general, pero sí déjame decirte esto, que Dios desea que usted sepa que hay leyes en nuestro cuerpo establecidas en este libro sagrado que, si se respetan, usted, conforme a la voluntad de Dios, puede vivir muchos, muchos años, y posiblemente, como nuestros antepasados, morir de viejo y no de enfermo. Abordamos el primer versículo de la Biblia. Creo que los que siempre me escuchan y me ven saben que la base para donde yo me muevo en toda la Biblia, siempre uso San Mateo capítulo 24, porque es el sermón profético de Cristo, y soy un apasionado de este capítulo. Ojalá usted pueda llegar también a enamorarse no solo de este capítulo, sino de toda la palabra de Dios, como a mí me encanta. En el versículo 37 y 38 dice el Señor Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Óigame, a todos se los llevó, salvo Noé y su familia. Entonces aquí vamos dando cuenta que Jesús menciona que la comida y la bebida tiene un papel importante. Por eso estamos iniciando hoy con este primer tema sobre lo que es comiendo y bebiendo, parte 1. Queremos mencionar que hay muchísimo material en escritura sobre el asunto de la comida y la bebida, donde tiene una gran relación en la forma en que el ser humano debe de vivir, y sobre todo cómo puede cuidarse para que la enfermedad o una desgracia no le sorprenda. Y déjeme decirle algo, y yo quisiera detenerme, y si no tuviera que decir nada más, si usted entiende esto,
creo que no sería necesario que yo le diga ni le cite ningún versículo de la Biblia. Solo las personas que en plena lozanía de su vida, de 20, de 15, de 30, aún de 40, aún de 50, cuando la persona ha alcanzado sus logros y lo asalta una enfermedad terminal, si usted pudiera estar en la conciencia de esa persona y saber lo que hay dentro de esa persona, usted entendería lo que Dios quiere decirle en esta hora a través de su palabra. Es muy fácil hablar cuando no lo hemos vivido, pero entonces esto es preventivo. Esto es para que usted se prepare y para que usted no lo sorprenda. Si usted no lo escucha, si no lo vive y no lo comparte y recibe la consecuencia, nunca le vas a decir a Dios, yo no sabía. Porque lamentablemente, hermano y hermana, Dios te ama tanto, amigo y amiga, que dejó admonición, prevención, para que puedas cuidarte en el área de la salud. Entonces Jesús advierte que una de las debilidades que causó la destrucción de Sodoma y Gomorra, de los antidiluvianos, de toda esta gente, fue la comida y la bebida. Hemos dicho que Dios dejó la comida y la bebida como algo parte de nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque la pregunta es, ¿estamos comiendo y bebiendo dentro del plan que Dios estableció? Esa es la gran pregunta. Sin embargo, yo me aboco no a las personas que estudian la Biblia que asisten a una iglesia, porque la gente que no está en una iglesia, que no estudia la Biblia, come y bebe a su gusto, lo que le gusta. Sin embargo, déjame decirle que hay gente que no asiste a una iglesia y que tal vez no estudia la Biblia, pero que son personas que han entendido que hay tanta enfermedad que se están cuidando y están averiguando en redes sociales, en documentación, qué se puede comer y qué se puede beber. Son personas que no son, pero están estudiando y averiguando y están cuidándose mucho para que no los sorprenda la enfermedad. Entonces, es muy importante entender que la comida y bebida juega un papel muy importante. Pero déjame decirte que la Biblia arroja directamente o señala o enfrenta principalmente a aquel que dice ser cristiano y seguidor de Cristo y conocedor de la palabra. Y hay muchos versículos, vamos a ver algunos nosotros durante estos temas para que usted pueda informarse sobre esto si no tiene esa información, o tal vez lo ha escuchado y no le ha tomado la seriedad del caso. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, los versículos 17, 18, 19, Pablo le escribe a los hermanos de Filipo, se va directamente a los que quieren ser cristianos, y dice en el versículo 17, hermanos, está hablando la iglesia, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No voy a explicar mucho sobre esto, pero Pablo era un ejemplo en todo. Entonces, el tema que va a tocar Pablo es el asunto de la comida y la bebida. Y Pablo era un ejemplo en eso. Era un hombre muy conocedor de todas las cosas. Entonces, en el versículo 18, Pablo dice, porque por ahí andan muchos. Y hemos dicho que la palabra muchos es la gran mayoría, es abundante, es casi todos. Busque la definición de esa palabra. Ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, o sea, Pablo le gustaba hablar sobre este tema. Muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿por qué son cristianos y son enemigos de la cruz de Cristo? Pues simple y sencillamente porque vea lo que dice el versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál es el Dios de muchos cristianos? La comida y la bebida. Y si fuéramos a revisar la escritura, nos daríamos cuenta cuántos hombres de Dios y mujeres sucumbieron por comida y por bebida. Creo que habrían tantos temas que vendría Jesús y todavía estuviéramos estudiando este tema de la comida y la bebida. Pero Pablo dice, por ahí andan muchos, y lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Y
el Dios que tienen es el estómago, el vientre, la comida y la bebida. Vamos a una pausa bellísima musical y ya continuamos con un tema tan urgente y tan necesario en un tiempo donde Satanás está trabajando a través de las empresas o grandes lugares donde se producen alimentos y se fabrican para dañar al ser humano y traer enfermedad y dolor a la humanidad. Busquemos la patria de justos y santos, do mora la dicha, do reina el amor. Dejemos ahora fugaces encantos que ciegan y llevan al eterno dolor. Hermanos viajeros felices, marchemos a iglesias eternas, alegres para, pues sobre callados de gloria daremos herencias a tierra que todo será. Deseamos, hermano, en camino levante por ti detenidos estamos, oh ven. En Cristo confía, que anhela salvarte y hacerte morar en su ser y poder. Tal vez desconfiado te estás preguntando quién puede mi negra conciencia limpiar. Jesús es el único rey, pues orando, señoras, que pueda tu reino llegar. Patria, busquemos la patria, qué hermoso, digno, bellísimo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer todos los seres humanos en este tiempo, buscar las cosas que no perecen. Jesús dijo, haced tesoros en el reino de los cielos donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces aquí desde Radio Costa Rica, Canal 19, queremos motivarle a usted para que trabaje, para que haga su vida familiar, que es importantísimo, tenga un equilibrio, pero lo más importante es la vida eterna, lo celestial. Por eso estamos motivándote y luchando para que retomes el estudio de la Biblia y puedas conocer la voluntad del Señor en este tiempo. Queremos recordarte que somos el remanente adventista y que hay muchos materiales que queremos que estén en tu mano. Tenemos una serie de 10 libritos que hemos estado ofreciendo constantemente sobre temas interesantísimos, necesarios para que sepas muchas de las cosas que la Biblia enseña y que posiblemente en otros momentos has creído o estás pensando cosas que no tienen fundamento bíblico, doctrinas o mandamientos de hombres o de organizaciones o instituciones que no llevan el peso o el aval bíblico que Dios establece. En estos libritos son pequeñitos, eso lo lees en 1 hora, 2 horas lo más, puedes encontrar temas muy interesantes sobre puntos bíblicos urgentes, especialmente en doctrinas básicas que necesitamos conocer en este tiempo. Nos llamas al 83 14 76 19 o a Radio Costa Rica al 905-2-930-930 y con mucho gusto te hacemos llegar los materiales. Estamos leyendo y estudiando el asunto de la comida y la bebida. Y estamos viendo que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipenses, habla de que dentro de la iglesia hay mucha gente que tiene un Dios, y ese Dios no es tanto el Dios celestial eterno, sí cree en Él, pero dice que el vientre ocupa preeminencia en su vida. Y eso los hace ser enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo en el 2 Corintios, el capítulo número 11, es muy importante que
que puedas entender esto. 2 Corintios capítulo 11. Pablo, cuando tiene que defender su ministerio, te invito a que tú leas el capítulo 11 completo de 2 Corintios si no lo has leído. En el versículo 26 de 2 Corintios 11, el apóstol Pablo menciona lo siguiente: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Oiga, Pablo sabía que en la iglesia habían falsos hermanos. Y te menciono esto porque al estar abordando este tema, quiero decirte que generalmente cuando abordamos temas donde se toca temas como el dinero, que hay gente que no le gusta que se le hable de dinero, como también temas de alimentación, hay gente que dice no ponga atención a eso, eso no es así, eso es legalismo, eso es fanatismo, es extremismo, y como que van a tratar de no motivarte para que estudie lo que la Biblia enseña. Pero Pablo menciona que hay muchos cuyo Dios es el vientre, y menciona que también dentro de la iglesia, cuando consultamos muchas veces sobre algunos temas, hay gente que es especialista en contradecir si en un escrito está la palabra del Señor. Entonces, el asunto de alimentación hay que tener mucho cuidado porque tienes que tomar una decisión individual en tu vida, porque la salvación es personal. O sea, en cuanto a comida y bebida, si tú no tomas una buena decisión y sigues el consejo de la industria alimenticia, de anuncios, de gente que nos dice cuántas comidas y todo eso, y no lo que la Biblia enseña, y el día de mañana te asalta o te sorprende una enfermedad, lamentablemente descuidaste la escritura. Quien le dio la alimentación al ser humano fue el que lo hizo. Y el que lo hizo, esto es muy importante, dejó las instrucciones divinas en este libro santo y sagrado. Y eso lo vamos a ver durante esta serie o esta programación que tenemos sobre alimentación y lo que es comida y bebida. San Mateo capítulo 7. Yo le menciono esto porque nosotros tratamos aquí, los hermanos que trabajamos en el ministerio, queremos ser muy claros con todo esto, para que tú sepas que es una realidad que estamos enfrentando todos, porque cuando tomamos decisiones de parte de la verdad, generalmente la gente se opone, mucha gente se opone. Jesús en el capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas. En los temas que estuvimos viendo anteriormente, Jesús constantemente en Mateo 24 insistió, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos. Aquí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces, mucho cuidado, porque dice que son falsos profetas, o sea, son profetas, están dentro de la obra a nivel mundial en el cristianismo, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 21 de Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esto es palabra de Dios. Está hablando de los que están dentro de la iglesia, no los que están afuera de la iglesia. Entonces tenga mucho cuidado de lo que usted está estudiando, esté basado en la escritura. La alimentación, la comida y la vida juegan un papel importante en que nosotros podamos cumplir con lo que Jesús tiene establecido para nosotros. En buen sentido, hubo mucha gente que en el pasado quiso vivir en este tiempo, porque hubo gente en la Biblia, en la Escritura, que quisieron ver los acontecimientos finales y sobre todo poder ver venir al Rey de Reyes por segunda vez a la tierra, pero bajaron a la sepultura. Usted y yo hemos nacido en esta última generación que estamos esperando y creyendo que será la que vivirá en carne propia la segunda venida de Cristo. Pero también déjame decirte que no podemos escapar o ignorar que estamos recibiendo más de 6,000 años de pecado. O sea, el pecado ha crecido en una forma alarmante, la enfermedad está avasallando a todo el planeta, las pestes, las enfermedades, los males. Jesús lo advirtió, y si usted lo puede leer, ya lo hemos estudiado, lo hemos leído cualquier cantidad de veces. San Mateo capítulo 24, versículo 12. ¿Por qué todo esto? Y por haberse aumentado
dice el versículo 12, por haberse multiplicado, no aumentado, multiplicado. O sea, ¿para qué la multiplicación? Por haberse multiplicado que la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lamentablemente. Hay demasiada maldad. Y hemos definido que la palabra maldad es toda aquella persona que está inclinada a lo malo o desea hacer el mal. Demasiada maldad en el planeta. Mucha maldad en el planeta. En todas las áreas. Entonces, dentro de esto mucho cuidado, porque solo hay una vida, y si no sabes vivir y no sabes cuidar tu cuerpo y tu vida, lamentablemente la vida te va a pasar factura, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Vamos a ir al libro de Génesis para ir desarrollando en una forma más directa el tema de la comida y la bebida, según lo que está en el plan de Dios. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 28, cuando Dios formó al ser humano, en el versículo 28, dice que Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios, cuando puso a la pareja en el Edén, le dio el poder de señorear sobre todo ser viviente, y se le dio la administración del planeta, orden dada en este versículo por Dios. Y también le habló de poder sojuzgar y llenar la tierra. Cuando hablamos de la persona, de la palabra señorear es dominar o mandar alguna cosa. Señorear es dominar o mandar alguna cosa, o ser dueño de ella. Cuando se le da, tome, esto es suyo, para que lo administre y lo maneje. El señorear que se le dio al ser humano fue eso: poder dominar, ser jefe, administrador. Se le dio bajo la dirección divina la administración de todo el planeta. Para eso se le dio libre albedrío, y se le explicó en Génesis cómo tenía que cumplir su función como ser humano dentro de lo que es todo el planeta Tierra. Pero en el versículo 29, noten que ya Dios le empieza a dar al ser humano qué es lo que tiene que comer. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, dice, os será para comer. Esa fue la alimentación que originalmente le dio Dios al ser humano. Usted no encuentra, y esto como para ir adelantándole un poquito para que usted vaya pensando, en ningún momento donde Dios le dijo ahí: y se podrá comer un pescado, una gallina, se podrá comer un cerdo, o algún otro ser viviente que huele, un pajarito, una paloma, algún animal. En ningún momento estaba dentro del plan de Dios que el ser humano en un lugar perfecto matase un animal y se lo comiese. La alimentación original para este cuerpo, para su cuerpo y mi cuerpo, era una alimentación vegetariana, de lo que producía la tierra. Esa alimentación original. A los animales, en el versículo 30, les da también la alimentación a ellos. Versículo 30 de Génesis capítulo número 1. Dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, o sea, todo ser viviente, toda planta verde le será para comer, y punto. Y note lo que dicen las tres palabritas que siguen: y fue así. Eso estaba dentro del plan divino, eso es lo que Dios había establecido. Los profetas, los patriarcas y los que escribieron la Biblia corroboraron, reafirmaron ese plan divino para la humanidad, dentro de lo que estableció Dios. De hecho, que en el capítulo número 8, el libro de Salmos arroja mucha luz sobre muchas de las cosas que estaban plasmadas o escritas en la palabra del Señor. De hecho, que el libro de Salmos no es un libro para leer un salmo nada más. Todo capítulo, es muy importante esto, todo capítulo del libro de Salmos tiene que ver con parte de la escritura que está atrás en los libros anteriores. En el capítulo número 8, los versículos del 6 al 9, dice lo siguiente: Salmo 8, del 6 al 9. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Versículo 8. Las aves de los cielos y las peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vuelve a reafirmar de que lo hizo señorear, era el que administraba, era el amo, era el dueño de todo lo que había en el planeta. Dios le dio instrucciones específicas para esto. Y déjeme decirle, insisto, que mientras el Edén estuvo y no hubo pecado, no existía la muerte. Al no existir la muerte, ningún ser humano que hubiese existido en el Edén iba a buscar un implemento o algo para matar a un ser humano, para matar a un ser viviente y comérselo. No lo iba a hacer en ningún momento. De hecho, que lamentablemente la tierra llegó a corromperse después del pecado y vemos que las consecuencias fueron bastante funestas. Hay una palabrita que sí quiero buscar en un versículo que está en el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Noten que la palabra que inicia con el versículo 11 de Génesis 6 es y se corrompió. Voy a leerlo y ahora vamos a devolvernos a la palabra corrompió. La tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra aquí que la tierra estaba corrompida. Leímos corrompió y corrompida. Porque toda carne había nuevamente corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Se corrompieron. Y para que puedas connotar el peso de esta palabra, qué feos cuando un ser humano, no sé si lo has escuchado, le dice a otro, usted es disculpen la palabra porque no me gusta hablar así, usted es un corrupto, es un corrompido. Qué duro que golpea a una persona que se le dice eso. Ahora, ¿por qué se corrompió? Porque corromperse es alterar o trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder. Estos antediluvianos empezaron a echar a perder, a amalgamar, a crear y a hacer cosas, cambios dentro del planeta, en todo lo que se les puso en la mano, para estar en contra del plan de Dios. Se corrompieron, no solo en aspectos de alimentos, de bebidas, de cosas que crearon e hicieron, se corrompieron sexualmente terriblemente. Y entonces dice que la palabra corromper es revolver, trastornar lo que originalmente se tenía como plan divino. Eso es como cuando una señora tiene una casa muy ordenada y llega alguien hace una fiesta y le desordena todo. Y después la señora viene toda molesta. Se corrompieron terriblemente. Se corrompieron, o sea, cambiaron el plan, el ideal divino. Entonces Dios por eso estableció lamentablemente eso. En el capítulo 9, los versículos 1, 2 y 3, después de que esto pasa en el planeta, dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Después de que pase el diluvio, bendijo Dios a Noé y sus hijos y nuevamente les vuelve a decir fructificados y multiplicados y llenad la tierra. Pero aquí es muy importante esto y es vital que vayas a entender esto dentro de la programación de temas que estamos teniendo. Porque ya esto no estaba dentro del plan divino, ya Dios tiene que advertirle al ser humano lo que viene como consecuencia del pecado ya en una forma más grave, porque la tierra ya recibió la segunda maldición, con Caín y que mató a Abel fue la primera, y la segunda con el diluvio. Entonces dice que, le dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Nuevamente se les entrega a esta familia el señorear, el administrar el planeta. Pero ya la naturaleza de los seres vivientes, los animales, tanto los que están en tierra, en mar como en el aire, ya ellos van a traer terror, preocupación al ser humano,
también ellos van a sentir que el ser humano los va a querer destruir, los va a querer matar, porque dijimos que al principio Dios no quería que el ser humano matase a los animales. Y yo te voy a decir algo que es una ilustración un poco tonta, pero ¿qué haces cuando te encuentras con un león en plena selva y el león te va a atacar? Usted sabe lo que usted le espera. ¿Qué es lo que le va a hacer el león? ¿Matarlo para qué? Para comérselo. ¿Y usted va a querer que uno se lo coma? Jamás. Te va a luchar por su vida. Entonces el animal, al ver la naturaleza del ser humano, que ya el ser humano estaba matándolos para comérselos, entonces Dios previó y ayudó al animal para que se cuidara. Y estableció leyes defensivas para ellas, capacidad para luchar contra el ser humano. Entonces ya esto empezó a complicarse. Ya Dios empezó, y muy importante esto, hermano y hermana, Dios empezó, entendamos en un sentido humano, lo voy a decir, empezó a improvisar para ayudar, para que esto no se echara a perder más de lo que está. Imagínense, ahora con 6,000 años de pecado, ¿cómo está esto? Póngase a pensar nada más cómo se encuentra el planeta. Si esto fue fresquita la tierra empezando, pero vea que la ley se establece. En el versículo 3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Y hay mucha gente que no lee, inclusive yo he escuchado predicadores hablando, en mantenimiento se puede comer todo, porque son lectores superficiales, la mente que tienen no está capacitada para entender esto. Pero aquí dice que todo lo que se mueve os será para mantenimiento. Déjame decirte que si usted busca la palabra alimento, la definición es proveer proveer a uno el alimento necesario diario. Algo te va a producir el alimento diario para conservar tanto el que da el alimento como el que lo recibe. Si usted le quita la vida a aquello que le da el alimento, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a comer? Entonces, hay un ejemplo muy sencillo, hay muchos en la Biblia. Te voy a mencionar, por ejemplo, uno. Proverbios 27:27, es un versículo fácil de aprenderse. Vea lo que dice Proverbios 27:27 en relación a uno de los tantos animales que prevalecieron después del diluvio. Lo que Dios dice, y deja ahí que Salomón escriba. Proverbios 27:27 dice, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. ¿Para qué fueron dadas las cabras? Para mantenimiento. Entonces, la mayoría de animales que Dios creó en el planeta no solo era para la belleza del planeta, sino también para que le sirvieran al ser humano para sus necesidades, y también para comida y para bebida. Fue el plan de Dios. Fue lo que Dios estableció. Lamentablemente el ser humano empezó a tergiversar, y por eso estamos diciendo de falsos pastores, falsos líderes que tergiversan el plan original que Dios tenía para el ser humano dentro de lo que es la alimentación, lamentablemente. Ya avanzando el pecado en el planeta, en el libro de Levítico, cuando Dios tuvo que empezar a dirigir al pueblo de Israel en el desierto, Dios toma una decisión por lo siguiente. Y yo tengo la esperanza de que tú puedas comprender y entender esto en el orden divino en que se han venido dando las cosas en el planeta. O sea, que puedas estar dentro de la mente de Dios y dentro de la escritura de este libro santo, para que puedas ver cómo Dios proyecta la forma en que necesita cuidar al ser humano, para que el ser humano pueda entender que la vida es un don precioso y que la bebida y el alimento juegan un papel importante para que el ser humano pueda existir. Lamentablemente, déjame decirte que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, después de lo que pasó ahí con Faraón, hubo una gente que se mezcló. Eso está en la escritura. Yo no te lo voy a leer porque no quiero meterme en ese tema. Dice que esta gente se le llamó la gente extranjera o la multitud mixta. Hubo como una amalgamación entre hijos de Dios y seres humanos que no creían ni tenían los principios eternos, que venían de dos líneas, del lado de Caín y del lado de Abel.
hijos de Dios e hijos de los hombres, se empezaron a mezclar. Dios siempre luchó para separarlos, no porque no pudiera salvar a estos que eran multitud mixta o gente extranjera, sino porque estos no querían obedecer a Dios como tenían que obedecerlo. Mientras no lo obedecieran, no podían ser pueblo de Dios. Entonces, lamentablemente, esta gente se unió a los judíos, a los hebreos o a los israelitas, como quieran mencionarlo, y empezaron a marchar con ellos, buscando la tierra prometida. Y la mayoría de esta gente extranjera fue la que generalmente causó la mayoría de rencillas y de problemas y dificultades durante toda la travesía de Israel hacia la Canaán terrenal. Déjame decirte que Israel hubiera alcanzado llegar de Egipto a la tierra prometida, la distancia eran 11 días. ¿Y cuántos tiempos pasaron en el desierto? 40 años en el desierto. Por sus rebeldías, apostasías, murmuraciones y pecados y rebeliones y tantas cosas que podría mencionar. Entonces Dios, sabiendo que la contaminación entre el pueblo de Dios y el que no era pueblo iba a ser terrible, y que entonces el ser humano se iba a degradar más, se iba a apartar más de Dios, porque aquí yo quiero decirte algo. No hay diferencia entre ellos y muchos de nosotros ahora. Cuando hablo muchos de nosotros, aquí se incluyo a todo aquel que es un ser humano. Hay gente que son claros y contundentes. No se meta con mi vida, yo hago lo que a mí me da la gana, déjeme en paz, déjeme tranquilo. Quiere comer, beber, ver, estar donde le place. Y nada va a cambiar el curso de la historia de un ser humano así. Y déjeme decirle que no son uno, son muchísimos los que lamentablemente tienen esta manera de pensar o de ser. Entonces, Israel se mezcló. Entonces Dios, previendo todo esto, todo lo que venía para su pueblo, Dios, en contra de su voluntad, se dio y explicó y dio una lista. Una lista en el libro de Levítico, capítulo 11, una lista de animales limpios y animales inmundos, que se podían comer y no se podían comer. Entonces, déjame decirte que no estaba dentro del plan de Dios que el ser humano matara animales y se los comiera. Dios visualizó más allá en el futuro, hasta nuestros días, cuánto beneficiaría o perjudicaría el abrir este portillo para que la gente dijera, ve como si se puede comer. Ahí Dios dio permiso, pero no han estudiado el contexto de esta historia. Entonces Dios se abre esta lista, y de hecho que en el versículo 46 y 47 del capítulo 11 del libro de Levítico, este capítulo termina de la siguiente manera: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Déjame decirte que aún hay cristianos que dicen que hay una lista y que se puede comer, pero si usted ve esa lista y la ha estudiado, si no la ha estudiado, estás en problemas. Animales que se pueden comer y que no se pueden comer. Y aquí quiero decirte que hay mucha gente, oiga, que le gusta traer a su mente lo que le conviene y lo que le sirve, no lo que la Biblia dice. Y por ejemplo, yo puedo decirte aquí de animales inmundos, condenados por la Escritura, que no hay permiso para comerse, y usted ve a muchos cristianos, y le voy a mencionar uno nada más, que en diciembre se están comiendo su tamalito de cerdo. Y el cerdo en la Biblia es condenado, es un animal que Dios abomina y que no quiere que el ser humano lo consuma. Está condenado por la Escritura. Está entre los animales que no son limpios en la Escritura. Y sin embargo, los seres humanos, aún los cristianos, decimos Dios da permiso, pero no decimos, mira, estoy comiendo algo que aquí dice que no se debe comer. ¿Por qué? Porque nos han vendido la idea de que sí hay permiso y que más adelante vamos a ver en el segundo tema que vamos sobre esto, de que sí hay permiso para comer, pero vamos a ver si Dios se contradice. O sea, si Dios hoy dice esto y mañana dice otro, o Dios cambia. La Biblia a mí me dice que Dios no es hombre para que mienta, y que en Dios no hay sombra, ni variación, ni luz, que Él es el Padre de todas las luces, y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, por lo tanto, es importante que vayamos abordando esto con la paciencia, la humildad, para poder comprender el plan divino que Dios tenía para cuidar al ser humano también en asuntos de salud. Somos el remanente adventista. Muchas gracias por tu sintonía.
que Dios te pueda bendecir y que sientas la inquietud, que el Espíritu Santo pueda poner el deseo de poder seguir escuchando, viendo nuestros temas a luz de la Biblia, para que puedas comprender y entender que aún en asuntos de comida y bebida es importante que estés informado para que empieces a tomar decisiones vitales para tu vida. Y especialmente, yo insisto, si eres padre o madre, o más si eres un patrón de una empresa donde hay muchos empleados, puedas ayudar a muchísima gente para que tus empleados y tu familia sea una familia sana. Dios te bendiga mucho y gracias por tu sintonía. Cuídate.